¿Estamos dos? Perfecto. Chicas, bienvenidas. Quiero primero dirigirme a la gente que nos ve, a esta cámara, ¿verdad, Marcos? Que bueno, llevamos 2 meses sin estar por aquí, sin estar en Eimama, y ya echábamos de menos de sentarnos en esta mesa con gente, con historias, con experiencias, con temas de múltiples aspectos, y que teníamos muchas ganas, ¿no, Marcos? Sí. Así que si estamos un poquito nerviosos con las mariposillas que decíamos antes, pues bueno, que nos perdone, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, hemos vuelto, Eimama ha vuelto, 2026, primer podcast de 2026, el último fue el Coro de los Veteranos, el cual nos han dado un mogollón de feedback, ¿verdad? A la gente le ha gustado mucho, así que echábamos de menos sentarnos aquí con gente. Paula, Lucía. Paula, a ver si no se me olvida el nombre. Vamos a hablar de un tema tan sensible como es el cáncer. Hay palabras que ninguno queremos escuchar. Hay llamadas que nadie quiere recibir y es una situación difícil. Creo que nadie estamos libres de pecado. No sé si será la frase exacta, pero nadie estamos libres de pecado, ¿no? Y es un tema tan sensible y tan común, desgraciadamente, que muchas veces necesitamos darle un poquito de voz. Venimos de la mano de la Asociación contra el Cáncer Española, ¿verdad? Española contra el Cáncer, ¿verdad? Y estamos también con Lucía, que es una paciente, ¿verdad? Una persona que ha sufrido cáncer. Ahora nos contarás tu historia. Vale. Estamos deseando escucharla. Pero antes de todo esto, antes de empezar en todo esto, tenemos 2 preguntas fijas. Creo que no las sabéis, porque algunos ya me habéis dicho que habéis visto el podcast. Pero la primera es, si tuvierais un superpoder, solo uno, ¿cuál sería? Teletransportación, sin duda. Odio los tiempos de espera en los que yo pierdo mis horas de vacaciones, mis horas de tiempo libre en transporte. Lo hablaba con Dani el otro día, lo odio. Y con mi pareja igual. Si sale alguna vez, seré la primera persona en probarlo. Es recurrente, ¿eh? Ese superpoder es muy recurrente. La verdad que a mí me pasa parecido, ¿eh? Sin duda. Lucía. Bueno, el mío es como, o si tuviera un superpoder, es como erradicar como el sufrimiento de las personas. O sea, que tuvieran que pasar por algo difícil o que viviéramos como todos felices. Sana. O muy bien, sí, pero en todo el mundo. O sea, que no hubiera pobreza, que no hubieran enfermedades. Ese me gustaría mi superpoder. Qué bien. Sí. Qué bonito. Sí, no sé, sí, es algo que, no sé, siempre soy como muy susceptible al sufrimiento ajeno. O sea, me duele mucho ver a las personas ¿Tienes sufrir. empatía? Sí, Empatía, demasiada empatía. Entonces digo, si yo tuviera un superpoder, me gustaría que los niños no pasaran hambre, que no les hicieran maldad a los niños, que no hubieran enfermedades para nadie. Entonces, para mí mi superpoder sería ese. Hay enlazando con lo que has dicho, y ya no vamos a ir del tema, ya empezamos ya yéndonos del tema. Es muy curioso porque hay un podcast que vi hace muy poquito que decía, claro, por qué Dios permite, si es que Dios existe, por qué Dios permite todo esto. Y había unas respuestas que te dejan pensando. Os pasaré el link del podcast para que lo veáis porque es bastante interesante. Interesante. Os lo pasaré. Sí. Chicas, si vuestra vida fuera una película, ¿qué título tendría? ¿Y qué género sería? ¿Acción, drama, ciencia ficción? Lo que sea. Pues lo pensaba el otro día y yo creo que sería como, no sé, sería como El Jardín de las Flores. Sería como una película como de drama, ¿no? Y no sé, yo lo relaciono por quizá el sentimiento, ¿no? Y la necesidad de crecimiento personal constante que al final tengo, y también porque mi trabajo es súper importante para mí y porque me gusta mucho ayudar a las personas a hacer crecer su jardín. Qué guay. Qué bonito, sí, súper bonito. Me has dejado así como... Te ha puesto el listón alto, ¿eh? Sí, Lucía. muy alto. Me lo dejaste alto con tu superpoder. Pues, a ver, yo creo que sería una película de comedia, porque, y no sé, y en base a mi superpoder, sería una película como La vida feliz o La vida bella, no sé, pues ya que quiero, o sea, ser un poco con lo que pienso de mi superpoder, pues para mí sería como de comedia, que todos fuéramos felices, que no sufriéramos, entonces para mí sería una película de comedia y se llamaría algo así como La vida bella, La vida feliz, o algo así, sí, quitándole un poco a... Guay. Sí, qué chula, sí. Bueno, pues ahora que hemos roto el hielo, que parece que nos vamos relajando todos, que, como os decía antes fuera de cámaras, parece que no, pero luego esto es una charla y estamos entre amigos, nunca mejor dicho. Quiero empezar un poquito por Paula. Paula, ¿cómo empiezas en esto? ¿Cómo llega un día que te das cuenta que tu sitio es estar al lado de personas que sufren y que lógicamente es inevitable que también te salpique a ti parte de esos sentimientos?
¿Cuándo Paula decidió embarcarse en este mundo? Pues yo siempre quería hacer psicología, desde siempre. Lo tenía muy claro. Y mi madre me decía que no me quería pagar la carrera porque me iba a llevar los problemas a casa. Y bueno, luego al final como que terminé accediendo. A los 17 años me acuerdo que estaba una noche cenando en mi casa y que vi que salían en las noticias de la 1 una psicooncóloga del Hospital de la Paz de Madrid. Y lo vi y dije, yo quiero ser esto. Y mi madre me dijo, esto sí que no. O sea, esto ya, Por ahí no psicología pasa. vale, pero por ahí no. Y bueno, como comprenderéis, al final de los años me lo terminó no pagando. Claro, esto es una carrera, luego es el máster en psico-oncología y cuidados paliativos y ha sido la mejor decisión de mi vida. O sea, yo me acuerdo que de pequeña una de las cosas que yo quería era ir por los hospitales haciendo feliz a la gente. Y me imagino que, bueno, el destino me ha llevado a esto. Soy súper feliz, creo que es una de las labores más bonitas. Me siento súper privilegiada de poder acompañar en el sufrimiento y que las personas me dejen entrar en una de las situaciones más complicadas que pueden tener. Y seguí estudiando. Cuando yo estudiaba la carrera nadie conocía la especialización y yo seguía ahí duro que dale queriendo estudiarlo. Luego hice el máster en Madrid, conocí a mis compañeras, que son unas compañeras, muy buenas amigas, muy buenas psicólogas. Y durante el máster también fue una experiencia súper bonita porque nos encontramos con gente y profesionales de muchísimos sitios. Fue como también una situación como de mucho crecimiento personal, fue increíble. Incluso de madurez, quizás, ¿no? Sí, porque también para quizá personas tan jóvenes, ¿no? que estudiamos esto, el hecho de estar en contacto con la enfermedad todos los días también significa que desde muy pronto aprendemos a qué es lo valioso en la vida, ¿no? Y a tener un poco los pies sobre la tierra, que es a mí lo que me enseñáis día tras día, la verdad. Qué guay. Sí, muy bonito. Lucía, Paula lo ve desde una manera más profesional. Sí. Aunque creo que en parte de esa profesionalidad hay mucho personal también. Sí. Tú has sufrido cáncer. Sí. Cáncer de mama. Ujú, sí. ¿Cómo definirías la palabra cáncer, Lucía? Mm, uf, es miedo, eh, eh, sufrimiento en algún momento, pero también crecimiento personal, porque no somos las mismas. O sea, bueno, yo decía, el cáncer tiene dos opciones, o te mueres o vives. Entonces, mientras que lo estás viviendo, tienes, o sea, un montón de emociones todas juntas. Y bien lo decía ahora Paula, te enseña eso, el para qué estamos aquí. O sea, en poner los pies en la tierra y decidir qué es lo verdaderamente importante de vivir. Entonces, Valorar. madurar, sí, madurar, entender, también desprendernos, desaprender también, porque se desaprenden muchas cosas también. Ujú. O sea, para mí ha sido un crecimiento también personal que lo vi así y me ayudaron muchas personas, entre ellos la asociación, yo creo, para ver las cosas desde otro punto de vista. Y también me hizo o sea, me hizo entender que soy demasiado afortunada de el amor, de las personas, de la red que tengo alrededor mía. Entonces, para mí el cáncer es muchas cosas. Has dicho una palabra que me gusta bastante, que es me sentí afortunada. Sí, además. Fíjate qué paradigma, ¿eh? O sea, a Sí. pesar de todo lo que pasaste, y entiendo que todavía estás en tratamiento, Sí. El decir soy afortunada, fíjate qué paradigma tiene, ¿eh? O sea, Sí, y es que aprendes a eso, a valorar la vida y a darle valor a las personas que están al lado, porque a veces no le damos valor, o sea, en el día a día, cuando sabemos que están allí, pero a veces no nos importa. Entonces, cuando, o no sé, no es que nos importe, sino que es como, no sé, no le damos valor a la red que puede, cuando estamos en un momento malo y sabemos con quién contamos. ¿cómo, Además de cómo eso. viviste, Lucía, tus primeros días, tus primeros momentos cuando, desgraciadamente,
te suena ese teléfono, ¿no? O te llaman y te dicen, tienes esto. Pues a mí el primer día que me llamaron, y le decía el otro día a Daniel, que tengo como todas las fechas allí, yo creo que nunca se me van a borrar, no sé, porque pues relativamente No es para pronto, menos, no es para menos. 2 años, pero si tú me dices, ¿cuándo te llamaron? ¿Cuándo? Es como que tengo Lo todo tienes grabado. allí. Sí, 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 tengo allí. Me llamaron, pero para decirme que me había salido mal la patología, o sea, la mamografía que me habían hecho y me tenían que hacer una biopsia. Eh, Luego me citaron para verme la ginecóloga que me ha mandado. Y ese momento que fui donde la ginecóloga, te los comentaba antes, era como que yo iba pensando, al principio que me dijeron que había salido mal, sí pensé como que era cáncer. Pero luego como esta red todos me decían, no, eso no pasa nada, tranquila, no es eso. Entonces ya me mentalicé y digo, no, no pasa nada, te estás poniendo nerviosa además. Y mi esposo me decía, no, tranquila, que no es nada. Cuando me senté ahí estaba muy tranquila. Cuando entré al consultorio de la ginecóloga y me dice, bueno, en verle la cara yo la miré y yo dije, jo, o sea, me va a decir algo malo. Cuando me dijo, ¿tienes cáncer? Yo nunca había sentido eso en mi vida. O sea, fue como que yo no estaba. O sea, sentí, no sé, miedo. Tengo 2 hijos, entonces es muy duro porque están muy pequeños. O sea, Claro. tenía uno 11 y el otro tenía 8, bueno, 7, Mm. 7, 8. Y entonces sentí miedo, sentí me voy a morir. O sea, en ese momento que me dieron cáncer, lo asociaba con muerte. Lo asociaba con muerte porque tuve 2 amigos que me murieron de cáncer. Ajá. Entonces, las experiencias que tuve cerca, aunque no eran de mi familia, eran de amigos y se habían muerto de Claro. cáncer. Sí, Entonces, yo dije, tuvieron el no. final que... Sí, o sea, lo relacioné con muerte, Claro. con muerte, o sea, y estaba ahí mi esposo conmigo y el pobre también estaba derrumbado. Entonces sentí mucho miedo, ansiedad, fue horrible, o sea, fue horrible, Joder, fue, parece que Lucía está contando la historia y parece que me estoy mirando al espejo un poquito, ¿no? En tercera persona, ¿vale? Como sí, familiar, ¿no? De Sí, que claro. sí, muy yo paso duro. por esa situación un poquito, vuelvo a repetir, en tercera persona, Ujú, como hijo. ujú. Y también, ¿no? Y es como, es exactamente lo que ha descrito Lucía, ¿no? Es como que se te cae el mundo encima en un momento. Encima, yo me acuerdo que yo miraba a mi esposo y yo miraba o sea, me cogió una enfermera, pero era como si yo no estuviera. O sea, porque me pasaban de un consultorio de ginecología, me llevaron a cirugía y yo fui caminando así y yo decía, yo no me lo podía creer, o sea, como si fuese un sueño, yo decía, pero no. O sea, sentía de todo, o sea, Es sentía como que no era real, como que no era real, ¿no? sí, yo decía, pero, o sea, pero no sé, sentí mucho, mucho miedo. mm, Hay algo que has dicho, Lucía, que era tu marido, tu pareja, sí, que también al final el shock también fue para él, mal, sí. lógicamente, ¿no? Y hablé con Dani hace unos días, tomando un café, donde me decía que realmente que ayer, que bueno, esto se va a subir dentro de una semana, pero ayer fue el Día Mundial Sí, contra Contra el el Cáncer, cáncer. sí. y hablábamos Daniel y yo del tema del acompañamiento, ¿no? De los Ujú. familiares, de la gente cercana, de los amigos, claro, de la gente que también sufre la enfermedad de manera externa. Externa, si se puede decir de alguna manera. Luego, Sí. si quieres, Mm. Paula, me Sí. corriges. Mm. Eh, y cuando ha dicho Lucía lo de su pareja, ha sido cuando es inevitable, yo que lo he vivido hace muy poquito, Mm. relativamente poco, el sentirse identificado, ¿no? Ujú. Em, ¿Cuál fue el apoyo, Lucía, de tu familia, de tu gente cercana, de esas personas que afortunadamente, como tú decías antes, te sentiste arropada? ¿Cómo fue vivir esa experiencia, sobre todo en los inicios del cáncer con ellos? Pues mi esposo lo llevó muy mal, mm, pero siempre ha estado ahí conmigo. Y luego mi madre estaba en Colombia y claro, estábamos aquí mi esposo y mis hijos solos en Miranda, porque mi otra familia vive la familia cercana, pues la tengo en Madrid, Ajá. que son mis cuñadas y mi hermana. Y sales de allí y luego te enfrentas. ¿Cómo le cuento a los niños? ¿Cómo le cuento a mi madre? Claro. ¿Cómo la llamo a decirle? ¿Cómo le cuento a mi familia? Y, y quieres y no quieres hablar. O sea, yo quería llorar, 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 llorar. Y
cuando se los conté, mi madre al mes estaba aquí conmigo, mi suegra también vino de Colombia, estuvo conmigo, mi familia de Madrid, mis amigos de Madrid, o sea, las hermanas estaban aquí conmigo. Yo me sentí muy arropada. O sea, yo no sé qué hubiera pasado sin ellos, porque en cierta parte puse yo empeño y puse de mí. Claro, tu vitalidad, ¿no? Realmente, ¿no? Sí, eso. Pero ellos estuvieron ahí para mí. O sea, incondicionalmente, ya te digo, desde mi pareja, desde la asociación. O sea, en lo primero, a los 2 días yo estaba en la asociación, Fíjate. porque teníamos un montón de dudas. A mí me decían, no le cuente a los niños. Pero me dio ansiedad cuando nunca sufrió ansiedad. No, duré sin dormir 2 días. Claro. O sea, sin dormir, nada, nada, nada. Noches nada. largas. Sí, unas noches súper, súper largas. Y yo decía, pero ¿cómo cojo esto? ¿Cómo lo hago? Y por suerte, ahí entró la asociación. A los 2 días estaba Carmen, otra psicóloga, y me ayudó muchísimo. O sea, ir donde ella me ayudó a como a organizarme, a decir, bueno, tengo que empezar por aquí. Claro. Te dio Y las pautas igual un poco quizás, ¿no? sí, 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 porque no sabes, o sea, nunca, ya te lo digo, yo no me imaginé tener cáncer. En mi familia no había cáncer, entonces, o sea, no lo había vivido. Claro. Entonces soy la menor de 11 hermanos, entonces me tocó contarle a todos mis hermanos, pero todos me apoyaron, me apoyó mi familia, me apoyaron desde la asociación. Entonces yo siempre le llamé luego la red, se formó una red alrededor mía que, o sea, no sé, Era imposible que te cayeras. eso, fue mucho amor que recibí, Claro. fue mucho amor que recibí, tanto por mis amigos como por mi familia, demasiado amor, que como que me decían, pero es que te lo mereces, seguro había dado cosas buenas que las recibí. Qué guay, ¿eh? Entonces, eso, que... Paula, vosotros cómo veis desde la asociación, ¿no? Y tú como profesional, como psicóloga, ¿cómo veis esa parte externa de la enfermedad? ¿Cómo la vivís? ¿Cómo la tratáis? ¿Qué experiencias tenéis sobre ¿no? Esos familiares, esos amigos, esa gente Ujú, cercana que también sufre la enfermedad, aunque sea de espectador, ¿no? ujú, Pero también la sufre. ujú. Antes, cuando estaba hablando ahora Lucía, claro, yo cuando estoy ante un paciente, ¿no? Y hablamos un poquito sobre la enfermedad, yo siempre enfoco la enfermedad como si fuera una crisis vital. Quiero decir, al final el cáncer te rompe, ¿no? Te modifica. Es como una pedazo de piedra que te cae en el camino y te las tienes que apañar, ¿no? Mm, Con esa piedra. Además, te modifica en todas tus áreas, ¿no? A nivel personal, a nivel familiar, social, incluso a veces a nivel espiritual, ¿no? A nivel laboral, académico, te modifica en todo, ¿no? Entonces, por eso yo siempre intento no dirigirlo como si fuera una crisis vital, al igual que, por ejemplo, cuando uno tiene un hijo, ¿no? Esta es una crisis vital que esperada habitualmente, tenemos un hijo, entonces nuestros roles empiezan a también. cambiar y nuestra Ujú. No me vida cuentes nada cambia. que no sepa. Sí, Eh, sí, sí. el cáncer al final es como una crisis que pues al final nadie quiere tener, ¿no? Y que viene siempre de manera inesperada y que, como ha dicho bien Lucía, habitualmente lo asociamos en primer lugar con muerte, ¿no? Es Muerte. Claro. cáncer, muerte. Ujú, sí. Entonces es verdad, los familiares, decías tú que como alguien externo. Y realmente los familiares, fíjate, creo que son agentes totalmente activos y aunque no tengan o no padezcan la enfermedad, también lo pasan mal, ¿no? Y comparar el sufrimiento de uno u otro creo que es innecesario e inútil, ¿no? Al final cada uno tiene su sufrimiento, creo que al final el sufrimiento, el dolor, pues, puede ser diferente, pero el familiar también tiene mucha relevancia, ¿no? Dentro de esta enfermedad, porque al final es el gestionar cómo estoy yo, cómo está mi familia, si la tuviera, y también el poder dar al paciente todo lo que necesita, poder aportarlo, ¿no? Entonces, es verdad que también sobre el familiar recae mucho peso Claro. y es muy Sí. importante trabajar con los familiares para poder sobrellevarlo. La Es verdad que difícil. sí, que creo que a veces el cuidador no se, o sea, el papel del cuidador no se ve como tan importante. Claro.
Y a veces todo recae sobre, bueno, lo hablo desde el punto mío de sobre el que está enfermo, ¿no? Sí. Entonces es como que el cuidador no lo dejan a un lado. Damos por hecho que está ahí. Eso, Damos y por es hecho que como tiene que responder, anúlate, ¿verdad? eso, como anúlate. Y bien, ¿no? Tú lo relacionabas, o ahora yo pensándolo, como cuando tienes un hijo, que a veces tú dices, lo más importante es el bebé, y no pensamos a veces en la madre o en el padre, Efectivamente. en la madre que ha estado 9 meses embarazada, y es como y entonces te haces como a un lado, ¿no? A la madre la hacen como, o te haces tú misma a un lado. Sí. Y en ese momento yo creo que pasa lo mismo. Es como con realmente el guión que tenemos establecido, ¿no? Sí, Es decir, sí, como sí. tú, Me en necesito. este caso, como Lucía, tenías la enfermedad, tu marido, el guión que él tenía o el que se predispone a nivel social, que tiene, es el que tiene que ser fuerte, tiene que ser el perro pastor, el que tiene que cuidar de todo, que... Claro, pero es Sí. que es una persona con sentimientos, una persona con inseguridad, es una persona con miedos, lógicamente. Sí, Y que muchas veces igual todos esos sentimientos de los que he hablado pasan como a un segundo plano. Es como, no, es que damos por hecho que esa No, persona tiene que estar ahí sí o sí, y ¿no? Eso, y porque Es difícil. A y veces ese porque papel es difícil, yo creo. es el más difícil. Claro. Porque tú como enfermo te puedes sentir como quieras, Eso ¿no? es, Puedes eso es. llorar, te puedes quejar, te puedes lo que quieras, pero el cuidador es como, no la hagas sentir así. Claro. Y que O sea, realmente... no llores delante de ella. No, y el pobre ahí sintiendo todo eso por dentro, todos sus miedos, y no poderlo expresar. Claro. Entonces, Y que realmente, claro, el cuidador obviamente, ¿no? El familiar también siente. Puede ser uno o dos cuidadores, o aunque no sean cuidadores, ¿no? Los familiares al final también sienten... El cáncer para mí es una enfermedad, es algo es un impacto muy emocional, Sí. ¿no? Entonces, claro, todos los familiares sienten ese impacto emocional y por mucho que intentemos, quizá nosotros como familiares, ¿no? El apartar nuestras emociones para poder cuidar a la otra persona... Yo siempre digo, las emociones no es como una camiseta que te la quitas y te la pones Efectivamente. como quieras o que Claro. controlas. O sea, la emoción ahí está. Entonces, es necesario, ¿no? El poder ventilarla, el poder soltarla, el poder llorar o expresar el miedo o, perdonar por la expresión, cagarte en la Sí, tal cual. Tal estampa cual. del cáncer para poder quizá liberar ese sí, enfado sí. para quizá luego después poder acompañar, ¿no? Pero si yo me reprimo a nivel emocional, al final también el cuidado, ¿no? Y la relación pues va a Y verse que el con vaso, y que el dificultades. vaso se desborda. Mm, Que sí, a veces exactamente. es lo peor. Sí, y lo Porque- primero que sentimos es eso, lo que tú dices, que nos cagamos en todo. Como dice, yo por ejemplo, nosotros creemos en Dios, pero en ese momento es como, ¿dónde está Dios? O sea, dudamos de la existencia de Dios, Claro. porque no sé por qué nos creemos que no nos pueden pasar. Es algo que también lo aprendí, ¿no? Ujú. Cuando yo pasé lo del cáncer, justo una amiga unos días antes estaba viviendo una situación difícil y a veces no sabemos en qué momento hay cosas que escuchamos que nos van a venir bien. Ajá. Entonces, sí, ella le estaba pasando una situación difícil y ella me decía, pero ¿por qué a mí? Y fue donde una psicóloga le dijo, ¿y por qué no a ti? Entonces, en ese momento, lo mismo, mi esposo, todos decíamos, pero ¿por qué a mí? Y entonces un día me pensando, entre llorando, digo yo, bueno, mi amor, ¿y por qué no a nosotros? ¿O por qué no a mí? Claro. O sea, ¿qué me hace tan especial para estar lejos? Que nos puede pasar cualquier cosa. ¿Qué nos hace tan especial para que no nos pase? Si al fin y al cabo, para que nos pase algo, tenemos que estar en el mundo, ya está, nacer. En el momento que nacemos, que es ya, mucho, ¿eh? sí, Es mucho ya, ¿eh? nacemos y ya podemos morirnos al momento que nos pase cualquier cosa. Entonces, a veces como el creer en Dios, en actuar bien, nos hace creer que estamos como protegidos, ¿no? Entonces, cuando pasa eso es como, ¿pero por qué a mí? ¿Pero por qué? Sí. Y entramos en crisis. Bueno, pero no necesariamente, Lucía, y me gusta el tema que acabas de tocar, porque yo soy muy de estos espiritual. No necesariamente hay que creer en Dios. Quiero decir, hay mucha gente que actúa bien. Creo que la mayoría de nosotros actuamos bien por ética propia, ¿no? Por decir, hombre, yo no puedo robar porque sé que está mal robar, ¿no? Sí. Y muchas veces cuando gente joder, muchas veces yo quiero pensar que todos por naturaleza somos buenos, ¿vale? Yo siempre digo que todos los niños chicos cuando nacen buenos. Yo creo que nos hacemos malos según la vamos sociedad, lo que experiencia, la sea, sociedad, sí. etcétera, ¿no? Experiencias vitales que tengamos y demás. Pero vuelvo a lo que decías, ¿no? De decir, porque hago yo todo bien, voy a trabajar, madrugo, cuido bien a mi hijo o trato bien a mi pareja,
llego a final de mes, no tengo caprichos, no tengo lujos, pues lo hago todo, parece como que, joder, lo hago todo bien, soy un ciudadano ejemplar, una persona ejemplar, y de repente te pasa eso, por eso te decía que no es necesario realmente a veces creer en Dios, ¿no? Que al final es como... Porque a mí me pasa si soy buena persona, ¿no? Todo eso se resume, ¿no? Sí, tienes razón. Sí, yo siempre digo, no tienes que creer en Dios para actuar bien. Claro, efectivamente, porque además ¿verdad? que yo creo en Dios, pero no soy religiosa. Claro. O sea, entonces... Así, no practicante, mí, ¿no? Como dice... No. Entonces, ¿pero cómo es eso? Le digo, pues yo creo en Dios, pero no soy religiosa. Claro. O sea, no estoy de acuerdo con ninguna religión. Pero mira, y creo en Dios. Es una tirita que dialécticamente nos ponemos siempre a decir, Sí. ¿y por qué a mi familiar le ha pasado esto con lo bueno que es o lo buena que es? Y luego ves cada uno por ahí que es un tal, y nunca le pasa nada, ¿no? Y es como en plan, joder, vaya, y vaya preguntitas nos hacemos. Y cuando ¿no? te pasa es algo malo, lo primero que haces es eso. O sea, dices, pero Claro. ¿por qué si yo soy bueno, si yo soy? Pero bueno, estamos y me ayuda a entender que bueno, estamos a mí, ¿y por qué no a mí? ¿Qué me hace tan especial? Ya está, estamos en este mundo y tenemos que afrontar las cosas tal y como nos pasan y bueno, en mi caso fue el cáncer. A otra persona le puede pasar otra cosa, perder unos hijos, que se le mueran los hijos, que para mí, que yo tengo 2 hijos, para mí mis hijos son todo. Entonces, otra persona pierde sus hijos, otra persona, o sea, cada uno, pero algo, a veces tenemos que pasar por estas cosas. Por estas cosas. Y ya está. Es un tema que a mí me va a doler incluso preguntarlo, ¿vale? Y va por Paula. Que es el acompañamiento, claro, estamos hablando de un final feliz, ¿no? Que es el de Lucía. Es un final feliz. Esperemos que haya muchos finales felices, ¿no? Y que se sigan incrementando, ¿no? Aún más. Pero hay desgraciadamente cánceres, no sé si lo he dicho bien, que lógicamente ya no tienen solución. O bien porque igual se diagnostican demasiado tarde o porque no hay curación. Vuelvo a repetir, estáis hablando con una persona totalmente ignorante, ¿no? Pero sí que desgraciadamente hay finales tristes y muchos. ¿Cómo es el acompañamiento de la asociación a esas personas que realmente, claro, vamos a decir, han tirado la toalla? No sé si es esa expresión. No, es igual, no sé. No, porque a veces no la han tirado. Claro, luchan hasta el final, ¿no? Realmente, ¿no? Pero... No han Fíjate, podido vencer. Pero, o la vida, ¿no? La vida les ha tirado la toalla, ¿no? No sé cómo expresarlo. Fíjate, es importante y nosotros trabajamos a diario, ¿no? Para intentar que quizá no visualizar el cáncer como una lucha, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar en el término, sería una lucha contra mi propio cuerpo que yo no puedo controlar porque al final yo no puedo hacer nada por quitarme, ¿no? Estas células tumorales que al final es lo que es el cáncer. Claro, quizá no se trata de tirar la toalla. Quizá se trata de estar a veces mal, de estar triste, tener angustia, de falta de sentido vital, ¿no? Que a veces podemos tener cuando experimentamos, ¿no? Este tipo de procesos oncológicos. Es importante, y esta mañana justo se lo comentaba con Dani, voy a aprovechar este altavoz, para poder ser conscientes, ¿no? E identificar bien lo que es un proceso de cuidados paliativos. Quiero decir, antes el proceso de cuidados paliativos era entre 1 y 6 meses, porque se estimaba que una persona en cuidados paliativos, pues se estimaba su vida, ¿no? Y su final de vida entre 1 y 6 meses. Esa estimación se quitó hace mucho porque se ha visto que hay pacientes en tratamiento paliativo que están años, que viven años y que viven años con calidad de vida. Entonces, un tratamiento paliativo no significa tener que morirse o que se espere un pronto fallecimiento, sino que se intenta dar un tratamiento para generar una calidad de vida y que el paciente y los familiares puedan disfrutar, ¿no? A nivel físico bien, a nivel psicológico con nuestro apoyo, pues también con calidad, ¿no? Y poder disfrutar. Y luego respecto a lo que me comentabas, ¿no? Del acompañamiento, pues sobre todo el promover un espacio, ¿no? de expresión emocional, también el intentar dar en ese quizá final de vida, ¿no? Que te podías referir, un sentido vital, ¿no?
el decir qué quiero, qué me define a mí como persona, ¿no? Y cómo quiero actuar yo ante la vida, qué es lo que yo considero importante, ¿no? Que priorizo, con quién quiero estar. O hay alguien con quien quiera hablar, o perdonarle, o transmitirle algo, o quisiera hacer algo ahora que puedo, ¿no? Muchas veces las intervenciones se dirigen a esto, a poder encontrar sentido a mi vida, porque incluso cuando puede que tenga un final cerca, o cuando hay dolor, puedo seguir encontrando un significado a mi vida. Es muy importante lo que acabas de decir, o el mensaje que acabas de lanzar. Pero sí que es verdad, o corregirme si me equivoco, que es de las pocas enfermedades que te dan una fecha de caducidad. Uh-huh. ¿No? Es decir, te quedan X, lógicamente, afortunadamente ya Una la investigación. ciencia también avanza, me imagino, ¿no? Y Pero lo que os corté la que dices de la ciencia, hay que decir que hay un científico español que parece ser que ha conseguido una cura contra el cáncer de páncreas. Ah, sí. Está ahí en su prueba. es de los más fastidiados, ¿no? De los más... Sí, los más Y mortales. parece ser que ha encontrado una cura en ratones. No, pues es Así buena- que es esperemos buena noticia, que es buena destinen noticia. una parte del dinero para esa Sí. ciencia y que puedan... Así Sí. es. Sí, ojalá. Es lo que te sí. decía, que esa fecha de caducidad. Yo ahora, y perdonadme que sea frívolo, ¿vale? En esto. Pero ahora tú me dices, Dani, en 6 meses posiblemente estés muerto, Ujú, ¿vale? ujú. Imagínate. Solo de pensarlo te abruma. Dices, a ver, ¿qué acabo de escuchar? En 6 meses mi vida se va al garete, o sea, se apaga la luz. Ujú. Eso es, Quiero decir que es muy difícil, difícil que una persona diga, claro, ahora voy a encontrar mi camino dentro de estos 6 meses para darle sentido a mi vida, que es lo que hablaba un poquito Paula, ¿no? Eso necesita mucho refuerzo psicológico, mucho refuerzo de acompañamiento Ujú. y luego los familiares, lógicamente, que también sumen, ¿no? Ujú. No sé, ¿cómo lo viví? Es Fíjate, que... ahora que acabas de decir esto, ¿no? Me acordaba mucho de lo que decía antes Lucía, de cuando le dieron ese diagnóstico, ¿no? Que era como una realidad paralela, ¿no? Lo que estaba viviendo. Y hay algo en lo que he visto y creo firmemente que es en la capacidad de adaptación del ser humano a cualquier situación. Creo firmemente en ella y además que lo veo. Si a ti hoy te dijeran que te dan 6 meses de vida, estoy seguro que estarías hoy fatal, mañana peor y en 2 semanas peor. También estoy segura que al final, a través de poder expresarte, poder llorarlo, el acompañamiento que tendrías a nivel social, ¿no? Incluso el poder expresar, ¿no? Aquello que sientes, que piensas, generaría un cambio, una adaptación a la situación que estás viviendo, que acabarías priorizando lo que quieres hacer. Y a veces sin necesidad de psicólogos. Y si lo tuviera... Adaptación. Sí, sí. Estoy ¿Te con- han leído algún día El hombre en busca del sentido? Sí. Ahí, Es difícil, él se es decía difícil, eso, hablaba sobre eso, sobre la facilidad que tiene el ser humano de adaptarse De ante las adaptarse. circunstancias Eso. difíciles. Efectivamente. Que no Es lo increíble. parece que no, pero hasta que lo vivimos o lo vemos como lejano y luego parece ser que el mismo cuerpo, Ujú. no sé, hace algo para adaptarse a la circunstancia y vivirlo. Sí, Lo llevamos los genes, ¿no? El sobrevivir. Sí, eso. ¿no? Totalmente. O sea, lo llevamos los genes. Aunque cada vez yo creo que los humanos menos, ojalá me equivoque, pero es algo, ¿no? Que va intrínseco en nosotros, ¿no? sí, Decir, es sí. que queremos Eso, sobrevivir, sí, ¿no? sí. Mm, Además, perdona que te interrumpa, es muy injusto ahora, ¿no? Que a lo mejor he recibido una noticia difícil, como me podías poner el ejemplo, creo que es muy injusto, ¿no? Visualizar el futuro en 6 meses a través de la situación que estoy viviendo ahora. Claro. Porque el tiempo pasa, las horas pasan, yo me voy adaptando, entonces es injusto, ¿no? Mirar al futuro, pero a través de una mirada del día de hoy. Entonces, eso es importante y de ahí viene también esa capacidad de adaptación, ¿no? Y yo siempre lo digo, cuando veo un paciente, entiendo que al principio, pues hay mucho sufrimiento, yo lo acompaño, yo intento validarlo, ¿no? Intento crear un espacio donde podamos expresar todo esto y a la vez siempre confío en la capacidad de adaptación y pasa, porque no sabemos de lo que somos capaces. Tenemos más poder de lo que pensamos. Sí, Mira, yo creo que sí. volvemos al de somos únicos o somos especiales, ¿no? Que lo decía antes Lucía. Y vi el otro día una conversación que decía, joder,
de 10.000 millones de espermatozoides estás tú aquí. Sí. Ujú. ¿No? Has nacido tú, o sea, Sí. mira la probabilidad que tendrías de nacer y aquí estamos, ¿no? Sí, ya Es decir, vivir, ya ya, con ya, eso, ya. con eso ya es un Ya milagro, nacer es un milagro. regalo, ¿no? Ya vivir es un Sí, regalo, ya, ¿no? Sí, ya, sí. Me ha fastidiado entrar en este tema porque es algo que, joder, nunca quieres ponerte, ¿no? Como decía al principio, es una enfermedad que no quieres muchas veces ver de frente y menos en estas situaciones, ¿no? Sí. De la enfermedad. Pero ahora vamos a por algo un poco bonito, ¿no? Cuando Lucía consigue superar todo eso y me imagino te habrán operado, etcétera, ¿no? Entiendo. Sí, pasé quimio. Pasaste Sí, quimio y demás. sí. ¿Cómo es el post-cáncer? El postcáncer, a ver, está lleno también de miedos. No, o sea, es que considero que estamos en un constante día a día y en un constante, o sea, cada día trae lo suyo, su afán, su aprendizaje, porque esto es como ir superando niveles. O sea, yo empecé, bueno, primero me hicieron quimio, la quimio fue súper difícil, la quimio fue horrible, horrible, no eres tú. Luego se te cae el pelo, a mí me cayó todo el pelo. Entonces, tenía el pelo largo, luego me lo tuve que cortar, luego se me cayó el pelo. Son muchísimas etapas, o sea, en 2 años he vivido muchas etapas. O sea, el reconocerte, el verte tú al espejo cuando no tienes pelo, cuando no tienes cejas, pestañas, nada. Claro. Y al final quedas tú. O sea, todo eso te lo quitas y quedas tú. Al desnudo. Al desnudo. Y ahí dices, ¿quién soy yo? No soy ni el pelo, ni esto, ni lo otro. Soy yo. Entonces, después de todo lo que vas viviendo, luego te va comenzando a salir pelo. Y eres súper feliz con 3 pelos que te salen. Iba a decir algo, pero igual no se equipara, vuelves a nacer. Sí, ¿No? sí. Y mira, y a pesar de que yo lo llevé muy bien, porque cuando iba a que me hicieran las quimio y todo, veía gente muy enferma, o sea, muy mal. En esa fase que tú dices de ya terminar y Suena- sigues luchando si me hago esto puede que sobreviva. Y tienen unas ganas de vivir y tienen una esperanza, o sea, te lo juro, o sea, yo los miraba y yo decía, pero cómo van muy, no, con esto a ver si salgo, con esto a ver si mejoro, muy positivos. Algunos, otros sí los veía un Ese poco. poder que decía Paula Sí, antes, ¿no? sí, ese poder. Y Mm. cuando yo iba ahí a las salas de quimio y eso, era como, ahí, sí, era como quién soy yo. O sea, me sentía, yo sigo sintiéndome muy afortunada, porque claro, a veces llegaba así como con esa sonrisa, porque me caracterizo como por ser muy alegre. Ujú, Decía, pero ¿cómo vienes con esa sonrisa? Y yo decía, pero ¿y por qué no? claro. ¿Y por qué no? ¿Y Claro. por qué no? O sea, y yo decía, pero ¿por qué no? O sea, pero es que estás viviendo esto, sí, pero... Y hay días que lloraba, hay días que estaba en mi casa, no me lo podía creer porque él te revoluciona todo, o sea, todo, la parte laboral, la parte profesional. Entonces, una vez entras en el cáncer, yo aún no puedo decir, no, el post-cáncer, no, porque ahora mismo sigo con quimio, o sea, con pastillas que Ujú, tienen sus efectos secundarios. claro. Entonces, no vuelves a ser la misma de antes. Te sientes cansada, sientes que te duelen las articulaciones. Yo no volví a ser la misma de antes, ni para bien, ni para algunas cosas para mal. O sea, no veo la vida igual, pero ahora mismo, por ejemplo, en este momento de mi vida, estoy en cómo vuelvo profesionalmente a mi vida. ¿Cómo explico en una entrevista que llevo 2 años y si yo no quiero explicar que tuve cáncer? Claro. O sea, entonces el postcáncer no es color de rosa, Ujú. tiene su Esta felicidad, adaptación. esa adaptación. Entonces yo digo, una vez que entras en el cáncer, luego vas viviendo etapas más difíciles unas, más de alegría otras. Después, a mí, por ejemplo, me hicieron quimio y no hizo su efecto que hizo, entonces tuvieron que quitarme toda la mama. Otro momento de tristeza, porque te tienes que desprender de una parte de ti. De tu cuerpo, sí, sí. Sí,
Sí, y luego lo vas asimilando poco a poco, pasa la cirugía, luego te dice la radio, luego te dice, ahora me queda a mí la reconstrucción. O sea, Entonces es como que el post-cáncer, yo a veces digo, pues que es como si sigues escuchando. Sí, que a veces escuchas post-cáncer y lo idealizamos, ¿no? Quizás, ¿no? Eso Pues sí, no, pero es que ahora estás bien. Yo le digo, has hecho, como se dice, ¿no? Le Sí, has hecho un capote a la muerte y has vuelto a nacer, ¿no? Pero no es del todo. No se define solamente ahí. No se define solamente ahí. Claro. O sea, no es que ya saliste del quirófano, te dijeron está limpio y ya está. Ah, no, el otro día vuelve. Yo en mi caso y no tenía trabajo porque cuando viví el cáncer se me terminaba el contrato, entonces pues ahora tengo que buscar empleo. Pero también debe ser difícil para quien vuelve a un puesto de trabajo. Claro. También, porque Y también quizás mostrarte ante la sociedad, ¿no? Muchas veces, ¿no? Sí, sí, porque la sociedad es dura. Somos La duros, sociedad somos es dura. duros. Sí, nos falta mucha empatía, demasiada empatía. O sea, para muchas cosas de la vida, yo creo que la sociedad a veces, como hay gente de amor y queremos que la gente es buena y creemos que la mayoría de las personas son buenas. Vamos a decir que sí, joder, vamos a decir que Sí, yo confío sigamos confiando en el ser humano. Eso es. A veces pierdo la fe, pero bueno, sigamos en el... Pero hay gente que no tiene empatía. Entonces, considero que tanto para mí, que ahora digo yo, bueno, ¿cómo afronto volver a buscar empleo? Claro. ¿Cómo afronto una entrevista? ¿Cómo afronto ¿y qué estaba haciendo estos 2 años? No, si no quiero contar mi historia. Entonces, vienen muchas cosas. También, si puedo hacer un énfasis, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Claro. ¿No? Sí. ¿Y por qué no? Si es sí, tu porque tienes realidad, que ¿no? mostrar, sí, Tal y tienes como que eres. mostrar. Porque voy a ocultar algo que realmente es parte de mí, ¿no? También. Sí, pero a veces hay una sociedad que nos obliga Sí, a el rechazo, mentir, el miedo al rechazo, ¿verdad? o el miedo o la misma sociedad, porque si lo dices y luego, digamos, tengo una entrevista de trabajo y lo digo y me echan para afuera, porque dicen, bueno, y está todavía, y si vuelve y recae, no me conviene. Bueno, pues lo traemos al podcast y le preguntamos un par de cosillas sobre empatía, que igual le vendría bien o la vendría bien, ¿eh? Bien, Cuidado, sí. ¿eh? Y he escuchado también a algunas compañeras de quimio, como lo llamamos nosotros, quienes hemos estado en esa sala, que se han incorporado a laboral y se sienten cansadas, no tienen esa empatía los jefes para decir, mira, tenemos problemas a veces digestivos, o sea, no... Como parece que no terminamos, como que terminas pero no terminas. Y mira, eso, es sí. un tema, mira, no lo tenía ni planteado hablar, pero me gusta mucho todo este tema, pues nosotros al final, yo tengo un negocio, ¿no? Y muchas veces pienso que realmente no solamente es el problema del empresario, del autónomo, de la persona que tiene un negocio, sino que es de ambas partes, tanto de la parte pública como de la parte privada como empresa. Es decir, creo que cuando hay problemas de cáncer, que lo comentabas, ¿no? Con una quimio, que te sientes más cansada, Sí. que igual no todos los días No, puedes ir a está trabajar bien. porque estás mal, incluso psicológicamente, o sea, Sí, porque esta es una sí, enfermedad te que, queda- corregirme, pero es muy psicológica también, ¿no? Es muy de estados de ánimo, de... Pero la misma medicación te causa... Claro, te sí, esos causa estados muchos igual, ¿no? estados, sí, Claro. porque no, ahora... Creo que habría que haber una protección, que es lo que iba a decir, ¿no? Que creo que habría que haber una protección tanto a nivel público como administraciones, que luego entraremos un poco en estos temas, como también por el ente privado en este caso, ¿no? El empleador, ¿no? La persona que tiene negocio o la empresa. Creo que habría que haber una mejora de esos recursos, que creo que es importante, porque muchas veces pasa eso, ¿no? De que las empresas solo ven productividad, lo cual creo que muchas de ellas están equivocadas viendo solamente la productividad, que una empresa va mucho más allá, que también es importante, lógicamente, ¿no? Claro. Pero va mucho más allá que la Sostiene. productividad, y también por la parte pública, de que creo que deberíamos de darle la relevancia necesaria a problemas, a enfermedades, como en este caso es el cáncer. Sí, Y está bien que lo hayas sí, tocado, sí. porque creo que mucha gente debería de... No somos nadie en esta mesa, bueno, yo no soy nadie en esta mesa, No, pero o una igual, asesoría. si alguien nos escucha, que la apunte ahí en Sí, el... y que la, por y no, si. y que la apunte. O como una asesoría de una persona cuando, no sé, que le ofrezca la seguridad social o el CEP, yo qué sé, Sí, una eso es. asesoría para decir, Efectivamente. mira, tú, ¿en qué posición estás? Sí, porque es mi caso del momento. O sea,
yo fui al otro día al CP y me han dado una incapacidad total, entonces no puedo hacer mi profesión. Claro, tú tienes una capacidad Sí, total porque, temporal, porque ¿no? te Entiendo. sí, porque yo quedé con problemas de brazo derecho, Fíjate. porque me han quitado los Claro, has ganglios, tenido- porque mira, tengo una mano más, o sea, hay cosas que, Claro, sí, sí. que te quedan muchos, el post-cáncer te Marcas, queda- marcas de guerra, marcas de Sí, guerra. así le llaman, las marcas de guerra. Y claro, tú entonces te dicen, no, pero es que te dan eso y tú dices, bueno, bien, porque puedo estar en mi casa, pero te dan poco y dices, pero yo quiero ser productiva, ¿no? Quiero hacer algo porque ya Claro. 2 años en casa. Soy joven. Eso, además soy joven y todo. Entonces vas y preguntas y te dicen, no, pero es que con esto no sé qué puesto encaja para ti. Te vas como para casa Claro. diciendo... A eso me refería, ¿no? Que a veces faltan recursos en ese Claro, y aspecto. además es Sí. que, mira, en mi caso me dieron, no puedo hacer mi profesión, soy administrativa y me dicen, no puedes hacer tu profesión. Y entonces digo yo, bueno, ¿y entonces? Es como si a ti te dicen que no Ya. puedes ser psicóloga. Entonces Entonces, es ¿qué? como, si me entiendes, yo creo que falta un poco de apoyo de decir eso, de decir, puedo, te podemos asesorar en esto o puedes hacer esto o... Entonces te quedas un poco perdida. O sea, el post-cáncer da felicidad porque lo has pasado, porque puedes estar bien, porque te sientes mejor en ciertos días y pues, pero hay mucha, o sea, tienes como el día a día con mucha inquietud de de qué va a pasar contigo. Claro. Y además eso, que eso, eres joven, o sea, yo me siento joven y digo, estoy joven y mi vida profesional. Y fíjate, que toreado al cáncer, que no es poco. Que no es Sí, poco, sí, sí, que no es eso, poco. que no es poco. Y esto que habla Lucía, ¿no? Es cuando buscas trabajo, Sí. que, quiero decir, es una parte, ¿no? Luego también hay otras personas que que se incorporan a su puesto de trabajo porque les dan de alta Sí. y también hay como una minimización, ¿no? De los efectos secundarios que siguen teniendo, porque Son duros. es lo que decía ella, al final los efectos secundarios de los tratamientos, hay algunos que van desapareciendo, pero hay otros que se cronifican. Claro. Y hay algunos que a lo mejor se cronifican en menor intensidad en lo que se presentaban durante la enfermedad, pero siguen estando. Entonces, independientemente de que tengas una incapacidad o que te den de alta a nivel laboral, creo que también es importante el poder comprender y sobre todo no minimizar estos efectos secundarios. No es, me duele, por ejemplo, las parestesias, ¿no? Sí, O sea, las parestesias, sí. el Y los adormecimiento pies también. de manos. Bueno, a mí también se me duermen las manos. No. Sí. O sea, a mí se me duermen las manos porque Mira, he estado algo que- con hay quimio. hay La algo frase, que la frase de cuñado, ¿no? Claro. La frase de No, cuñado. hay alguien que me dice, me duelen a mí que no he pasado por cáncer y uno como que, o sea, como que... Claro, que te el quejas y problema... uno como que, bueno, pues... Estás me minimizando lo que dice Claro. Paula, estás minimizando. minimizan, El sí. problema de las parestesias en relación a la quimio es algo que puede quedar crónico. A mí también se me Sí. duermen las manos. Pero Sí, yo sí, no he sí. recibido quimio y puede que No, en sí, es 2 que meses me- no se me duerman. Claro. Pero puede que a Pero- pacientes oncológicos se les duerman todos los días. De hecho, vivan con ello. Yo vivo con eso. O sea, he perdido la fuerza en la mano derecha. O sea, mi vida ha cambiado. Ujú. Te digo, ya para bien y para algunas cosas que dices, pero es que no soy la misma. Ujú. No soy la misma. O Y sea, sobre todo de esos efectos secundarios que no son visibles, ¿no? Porque la caída de pelo se ve, pero hay muchos otros efectos secundarios Sí. que no se ven, ¿no? Las parestesias o a veces los olvidos, ¿no? Sí. La afectación cognitiva que a Sí, veces sí. tiene como efecto secundario la quimio, ¿no? La Entonces, susceptibilidad también, o sea, hay muchas cosas que de repente hay un momento que estás como muy susceptible y hay un momento que tienes una mala leche que dices como que, pero ¿qué me pasa? ¿Pero qué me pasa? Nos están medicando, Claro, es medicación. es medicación. Entonces es ahí donde ya no dices, pero ¿qué me pasa? Y no, bueno, la medicación o los sofocos, porque toda mujer cuando tiene cáncer de mama le dan una pastilla para no ovular. Y esa pastilla trae la menopausia, que Claro. tienes que lidiar con otra cosa importante de la mujer, la menopausia. Que Claro, no es que, siendo es poco, que biológicamente nos lleváis años luz a los hombres, hay que decirlo todo. ¿eh? no siendo poco, claro, nos toca convivir con todo eso, más los efectos de la menopausia. Claro. O sea, entonces el post-cáncer sí es alegría y todo,
pero tiene muchas cosas que Tiene van su en batalla, contra. tiene su batalla, Es ¿verdad? otra nueva batalla. Eso es. Entonces yo a veces yo digo, somos resilientes. Y la resiliencia al final es luchar cada día por lo que nos ponga el día o lo que... Y somos fuertes y por nuestros hijos somos valientes y todo. Pero es más una resiliencia y una constante Pues se suele decir, aceptación. Lucía, que la procesión se lleva por dentro. Sí, ¿Verdad? sí. Sí. Sí, hay días que estás súper triste y te pones la máscara de sonreír y dices, bueno, que no lo vean. ¿No? Sí, Y pasa. luego estás solo y dices, pues, y te caes Claro. y lloras y todo. Y te digo, más cuando tienes hijos, porque no quieres que ellos como que te vean mal. Aunque a mis hijos cuando estoy mal les digo, estoy mal. O ¿Sabes lo que cuando pasa? Que estaba cuando, triste les digo, estoy triste. cuando tienes niños, y lo digo un poco por experiencia, es como que necesitas tener todo el rato puesta la capa de superhéroe, Sí. ¿no? Es decir, ¿cómo mi hijo me va a ver mal? Me va a ver sin la capa, no. No lo O vamos sea, a yo para mi hijo soy un traumatizar. superhéroe, tengo que ser el más Sí. fuerte, el más guapo, el más listo, el más protector, el que más le cuida, el que más... ¿No? Y hablamos un poquito antes, ¿no? Que nos autoexigimos todo Sí, esto, no sé si exigimos. por convicción biológica o social, no lo sé, pero sí que es verdad que, claro, no te puedes quitar la careta, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Es muy Lucía. difícil. Pero a mí me dio mucha fuerza en el proceso. A mí mis hijos, porque yo no paré. Yo iba con ellos a toda parte, iba. O sea, Quizás. cuando me pasaba la quimio, yo sabía, es que es algo programado. Me hacen la quimio hoy, tomo la medicación 2 días, esos 2 días estoy bien. Al tercero les decía, no puedo salir hoy, mamá, no puede salir hoy. Hoy salen con papá, porque no te da el cuerpo. Mi mamá mañana va a estar bien. Pero cuando estaba bien, iba con ellos. O sea, no me perdía ni un momento. Pero porque no me lo quería perder Claro. tampoco. Porque estaba, y si no, salen las cosas bien. Y entonces ahí estando, yo quería vivir cada momento al máximo. Al máximo. Y decir, bueno, y si me pasa algo, ¿cómo quiero que me recuerden? A ver si va a ser que Lucía, como muchos otros, va a tener superpoder de verdad, ¿eh? Ojo, ¿eh? Lo Ojo, tiene. ¿eh? Porque Lo además, tiene, ¿verdad? según estaba pensando ahora que decía lo de los niños, ¿no? Y yo siempre que viene un paciente con hijos, claro, abordamos un poco esto y claro, nosotros siempre abogamos, ¿no? Por bien decir la enfermedad, la palabra cáncer o al menos que el niño sepa, ¿no? Que voy a estar mal, que va a tener náuseas, que se me va a caer el pelo, Sí. ¿no? Y al final digo, jo, es la decisión más difícil. Quiero Muy decir, de difícil. todas las opciones que tienes, ¿no? Es la más difícil, pero realmente es, me imagino que es la que más bienestar da, ¿no? La que más sororidad da en cuestión de la relación familiar y sobre todo para los niños, ¿no? Sí. Un niño preocupado es un niño que no tiene información, un niño despreocupado es el que la tiene. Entonces es importante para ellos saber sí. cómo va a estar, cómo vas a ver a mamá, cómo más o menos es predecible, ¿no? Yo siempre digo, lo bueno que tienen los niños es que no tienen desarrollado el prefrontal, que es todas las funciones que tenemos los adultos de preocuparnos, de rumiar, no la tienen. No, Entonces, hasta cierta edad, no. entonces nos fiamos Sí. de papá y de mamá, de lo que me Sí. dice, me fío Mira, y con que sepa lo que voy a ver y sea esperable para mí. Sí. Es algo que me ayudó mucho la asociación, ya te digo. Yo cuando fui donde Carmen, que me tocó con Carmen, Ujú. bueno, tú no estabas en ese momento, Sí. estaba Carmen y otra chica. Y yo le dije, yo no le digo a los niños, no, me dice, claro, pero tienes que decir. Y le dije yo, ¿y cómo le digo? Me dice, se lo vas a explicar tal cual. Si tienes que llorar, lloras, porque es que tú eres humana. Entonces ahí me dijo, no puede ser siempre esa superhumana. No. Y senté a mis hijos y se lo expliqué tal cual. O sea, mamá tiene cáncer. El niño pequeño me preguntó, mamá, ¿te vas a morir? Yo lo miré. Carmen me dijo, no le vayas a decir que no. ¿Por qué? Porque si llega a pasar lo que te pasa, que te mueras, tu niño te va a recordar como que le prometiste que no te ibas a morir. Claro. Entonces tienes que decirle, a ver, no le vayas a decir, no, si me voy a morir. No, dile, los médicos están haciendo todo lo posible porque eso no pase. Y mamá va a luchar. Y mamá va a luchar. Y vamos Claro. a luchar todos. Y vamos a estar, o sea, somos una familia súper unida. Yo creo que para mí mi motor es mi familia. O sea, mi esposo y mis 2 hijos. Qué guay. Y nos reunimos todos 4 y papá y hijo nos tenemos que ayudar mucho porque mamá a veces va a estar cansada. Va a venir la abuela a ayudarnos
pues se pusieron súper felices porque eran la abuela, Claro. bueno, las abuelas. Pero, El consentimiento, pero, va a venir el pero bueno, consentimiento. sí, pero bueno, vino mi madre y mi madre es un amor. O sea, mi madre nos cuida muchísimo. Ay, las abuelas, ¿qué haríamos sin las Mi abuelas? madre, ¿eh? sí, yo no sé yo qué haría sin mi madre. Mi madre estuvo allí, o sea, en todo, entonces dijo, va a venir la abuela los va a llevar a fútbol, si mamá no puede, la abuela va a llevarlos al cole, si mamá no puede, porque papá tiene que trabajar. Así que nos vamos a ayudar entre todos. Y mi hijo, y me dice, ¿y puedo decir en el cole que tú tienes cáncer? Yo, si tú quieres decirlo, lo dices, Ya como está. tú te sientas. Pues mi hijo cuando hacía en la asamblea decía, mi madre tiene cáncer, pero ella está muy bien. A mi madre se le cayó el pelo porque mi hijo mayor me rapó. Y Mira, porque fíjate, y ahora seguimos con tu historia, pero fíjate que la siguiente pregunta que os iba a hacer, que te lo iba a hacer a ti, Paula, es si hablamos la sociedad con suficiente sinceridad del cáncer. Y no hay mayor sinceridad que la de un niño, ¿eh? sí, Literal. vino mi hijo y me dice, mamá, me han dicho que Cayu tiene cáncer. Y le digo, ¿por qué te han dicho eso? Me dice, pues porque no tiene pelo. Y yo le digo, "Ah, no lo sabía". Me dice, y a ti se te va a caer el pelo, ¿verdad? Le digo, sí, a mamá le va a caer el pelo. Y dice, ah, vale. Y me preguntaba muchas cosas y cada que iba al médico y cómo va. Y a la hora lo habla con total sinceridad. El otro día en cada clase que tiene, que están hablando de las células. Ah, sí, las células se afectan porque mi mamá le dio cáncer. Y es que las buenas, las malas, o sea, todo lo explica con tal tranquilidad, pero mi mamá ya está bien. Fíjate. Entonces yo considero, Tan natural como la vida misma, ¿eh? así me lo dijo Literal. Carmen, tú misma, o sea, tan natural Fíjate, que es algo que el niño va a aprender a hacer, a ver la vida diferente. claro. Y eso es ha sido un aprendizaje para mi niño pequeño. De pronto mi niño mayor no lo llevó igual, porque no somos iguales todos. Lógicamente. Mi niño mayor de pronto era más callado, ese sí que diferente de que tuvo algunos comportamientos de que se lo callaba y no lo hablaba, no lo expresaba. Sí, bueno, otras necesidades, Otras ¿no? necesidades, sí, somos diferentes, pero el hablarlo, el contártelo a tus hijos y que ellos lo vean, y si salen las cosas mal, hemos disfrutado el camino, Así es. ¿no? Qué bonito mensaje, ¿eh? Sí. Paula, ¿crees que hablamos con sinceridad en la sociedad sobre el cáncer? Creo que no hablamos. Sí, Directamente. Directamente creo que no hablamos, ¿no? Yo entiendo que al final nos da miedo porque socialmente cuando decimos cáncer, pues la palabra que viene es muerte, ¿no? Y porque habitualmente también cuando decimos se ha muerto X por cáncer, ¿no? Pero no decimos ha sobrevivido o ha acabado los tratamientos o está bien, ¿no? Entonces, creo que es que lo que tenemos es miedo, ¿no? Y creo que directamente no hablamos o intentamos silenciarlo, ¿no? O mutarlo. Y al final, por desgracia, va a ser una enfermedad con la que cada vez vamos a convivir más. Los diagnósticos están Van creciendo, ¿no? increciendo, claro. Sí, También porque los diagnósticos se diagnostican más precozmente, quiero decir. También porque cada vez los métodos de cribado están más específicos, se amplían, ¿no? También los rangos de edades para los que se aplican y esto es bueno. Pero es verdad que nos da miedo, ¿no? Porque lo seguimos asociando a muerte y realmente cada vez hay más tratamientos, sí, más sí. investigaciones, como Cada vez hay hablamos. más esperanza. Sí, sí. Cuando uno le da cáncer y uno ya comienza a ver ese mundo y dice, "Ah, pero sí, eso ellas han investigado mucho, o sea, ya ves, lo ves diferente". Mm. Mira, Lucía, me ha encantado tenerte aquí, ¿vale? Me ha encantado. Porque además Dani y yo lo hablábamos, ¿verdad, Dani? De a ver si traíamos una persona, ¿verdad? Yo siempre digo que como en primera persona no se puede hablar, no puede hablar nadie, está claro. Y ahora vamos a dar un poco paso a Dani, vamos a despedir a Lucía. Pero antes de despedir a Lucía, me gustaría que, como superhéroe, como superheroína y como persona que está superando y que ha superado esta enfermedad, le lanzaros un mensaje a esas personas que nos puedan llegar a ver en esta pequeña ventana. No sé, di lo que quieras, estás en tu casa. Si lo están pasando, que se permitan sentir, o sea, todos los sentimientos, ¿no? Porque es y que se permitan sentir y que no se dejen de que la gente diga cómo se sienten. O sea, no, pero porque te sientes así, pero porque no. O sea, yo creo que uno se tiene que permitir sentir.
y conocerse y amarse y saber que la esencia la tiene uno por dentro y nada, o sea que es que todos los días estamos enfrentándonos a la muerte. Entonces, que puede ser por el cáncer, pero podemos estar conduciendo y morirnos. Entonces es, ¿cómo quieren que que nos recuerden? O sea, siempre pensar en eso. Y nada, mucho amor y no sé si somos superhéroes. No me gusta esa palabra. No, me gusta resiliencia. Permíteme que hoy te la llame, ¿eh? Permítemelo. No, sí, pero a veces considero que hay muchos superhéroes en el mundo ante muchas circunstancias. Así es. Entonces es como hay que ser resiliente ante las dificultades de la vida. Y el que nos toca el cáncer, pues bueno, resistir y luchar. Resistir y luchar, ¿eh? Sí, resistir y luchar. Sería buen lema, ¿eh? Para muchas cosas. Sí. Resistir y luchar, ¿eh? Resistir Cuidado. y luchar, sí. Y ya está. Lucía, ha sido un placer, de verdad. Bueno, Vamos a dar muchas paso gracias. a Dani, A Dani, que es el que nos ha engañado a todos, a Sí, para estar a todos en esta todos. mesa, Ya ¿verdad? está, sí. Y este es el único que está ahí respetado y además Sí. le iba a haber llamado antes de Claro. despedirte, le iba a haber llamado antes, pero... Es que joder, Lucía ha hablado demasiado bien. No, es que, joder, es que ha fluido tanto la conversación, Dani. Digo, qué guay, ¿no? Que se me ha pasado súper rápido. Así que estamos casi en el tercio final, ¿eh? Ah, pues imagínate. Bueno, Pasamos no fue para a tanto. Dani. Dani. Bueno. Lucía, encantado. Bueno, todavía ahora hablaremos. Aunque estés ahí mirando, ahora hablaremos, no te preocupes. Te tocó. Dani, Paula. Hola, los presento a todos. Este es Dani. Dani también, psicólogo de la asociación, junto con Paula. Joder, nos ha dejado un poco, al menos a mí, vosotros, igual vosotros estáis acostumbrados, o vamos a decir, más familiarizados, ¿no? con todo esto. Pero a mí, el de haber escuchado la historia o parte de la historia de Lucía, al final conmueve, ¿no? Al final es una historia de superación, de lucha, de resistencia, de muchos factores que hacen que, bueno, pues oye, que Lucía afortunadamente aquí esté contando la historia, ¿verdad? Pero para el cáncer, para las personas que sufren esta enfermedad, el apoyo público, el apoyo social, el apoyo de muchos factores, os incumbe también a vosotros. Ahí estáis, ¿no? Como asociación apoyando todo esto. Contarme, ¿qué papel tiene la asociación en todo esto? La Asociación Española contra el Cáncer lleva años trabajando en torno al cáncer. Desde un principio, ¿no? A través de personas que querían, bueno, trabajar en esto, y hemos tenido varios hitos históricos, ¿no? Por ejemplo, con diagnósticos precoces, con pisos de acogida, etcétera, ¿no? Y a lo largo de los años hemos ido formando una red de profesionales que por mucha suerte nos encanta y llevamos con pasión este trabajo y habitualmente damos el 100% por y para los pacientes. Creo que porque también somos conscientes que cualquier día podemos estar en la otra silla. En la asociación lo que intentamos, ¿no? Es trabajar desde un modelo integral, que es lo que estamos trabajando sobre todo en este principio de 2026, ¿no? Que en primer lugar es poner al paciente en el centro de la atención. También darle voz, como hemos hecho con Lucía, ¿no? Que puedan trasladar sus necesidades, porque Claro. nadie mejor que ellos para poder identificar necesidades, y nosotros, pues al final, poner nuestro esfuerzo y nuestro empleo día a día para poder satisfacer todas esas necesidades en la medida que podamos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí en Miranda de Ebro, damos atención psicológica a pacientes y a familiares, todos los recursos que prestamos son gratuitos. Damos atención psicológica a pacientes y a familiares de manera individual y de manera grupal también. Ofrecemos atención social, asesorando y orientando en derechos laborales, sociales y sanitarios. También facilitamos material ortoprotésico, ya sean sillas de ruedas, camas articuladas, cojines antiescaras. Luego también tenemos un piso de acogida en Burgos para que las personas que tengan que trasladarse bien por una intervención o por un Claro. tratamiento puedan quedarse y alojarse allí, al igual en otras capitales de España. Por ejemplo, en Madrid una residencia, en Santander, en San Sebastián, en Salamanca hay otro piso de acogida.
Luego además tenemos un servicio jurídico laboral donde contamos con 2 abogadas, esto es a nivel más nacional, dentro de la Asociación Española, que ayudan en trámites prejudiciales cuando hay dificultades a nivel laboral. Y luego además tenemos un servicio de orientación sanitaria, donde tenemos 2 oncólogos que ayudan, ¿no? Quizá a resolver dudas, bueno, cualquier cosa o duda, ¿no? que pueda surgir y tú no tengas acceso al oncólogo que lleva tu caso, pues en la asociación también proveemos de esta información. Luego también tenemos logopedia para todas las personas que al final pues acaben sufriendo, ¿no? A la hora de quizá hablar, en cuestión de alimentación. Es y demás. importantísimo también esa parcela. Sí, y además que se da en bastantes tipos de tumores y de cánceres. Luego también tenemos atención nutricional, donde tenemos 2 nutricionistas que o bien asesoran en función del tipo de tumor que tengas o también para paliar algunos efectos secundarios, porque a través de la nutrición también podemos paliar efectos secundarios, por ejemplo, vómitos, estreñimiento, náuseas. Y luego por último tenemos el de ejercicio físico y fisioterapia, que es verdad que es algo más complicado hacerlo a nivel telefónico, pero también, bueno, dan pautas para poder rehabilitar. Ejercicios, ¿no? Eso es. O sea, sois una asociación, no sé si es la palabra, pero muy completa, ¿no? Dais un asesoramiento 360 realmente, ¿no? Y un acompañamiento 360 a los... Entiendo que esto es gratuito, ¿no? Para los pacientes, ¿no? Para las personas que sufren. Familiares, incluso amigos, amigas, allegados, cercanos, más sobre todo el ámbito pues, psicológico, que puedan verse afectadas por esta situación, también están ahí. Y totalmente gratuito. Y esto de gratuito, que aquí gratuito no sale nada. Para que esto sea gratuito, para que estas asociaciones como la vuestra estén en la punta de lanza, en este caso contra el cáncer, hace falta recursos, ¿vale? ¿Cómo veis vosotros como profesionales? ¿Hay suficientes recursos? ¿Veis que hay que invertir más en esta enfermedad, en las asociaciones que acompañáis todos estos procesos? ¿Cómo lo veis? Quizás sobre todo en la parte de investigación, ¿no? Que es otro de los aspectos donde desde la Asociación Española contra el Cáncer trabaja, que es en la Fundación Científica, donde también damos becas a proyectos de investigación para becados, ¿no? Entonces, quizá también respecto a investigación, ¿no? Igual es quizás una de las patas más importantes, ¿no? El trabajar contra... Sí, para hacernos una idea, desde el 2024 hasta el 2028... Solo la provincia de Burgos, la Fundación Científica, está dando 142.000 euros, si no me estoy equivocando un poquito de la cifra, para un proyecto de investigación. Hay una persona que está becada para un proyecto de investigación en el cáncer y solo la provincia de Burgos ha dado esa cantidad de parte de la asociación. Y todo esto viene también de mano también por una parte del sector público, y por otra parte de las personas que se solidarizan con todo esto. Entidades privadas. ¿No? Sí. Hoy nuestro gerente nos ha dado una información que la verdad es que a mí me ha sorprendido mogollón, es que en la provincia de Burgos ahora mismo hay 11.000 socios y socias. Joder, muy bien, de la ¿no? asociación. O sea, es... Muy bien, no sé, he dicho muy bien porque me ha salido, digo, bueno, es una cifra importante, ¿no? Y estoy segura de que en Miranda... puede ser más de 1/3 de los socios. Fíjate. Yo, que soy de fuera de Miranda, estoy muy agradecida porque hay mucho socio en Miranda. Es increíble y sorprendente cómo la población mirandesa se solidariza y apuesta por las asociaciones aquí en Miranda. Somos una ciudad con un tejido asociativo del copón, hay que decirlo, sí señor. En todos los ámbitos, tanto en el tema sanitario, lógicamente, como en otros muchos. ¿Cómo veis la situación de la enfermedad en una ciudad como Miranda, una ciudad, vamos a decir que no somos tan turística, no hay tanto, ¿no? Somos una ciudad más estable a nivel poblacional. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo ves que va creciendo esa cifra que decía antes Paula de que cada vez se diagnostica más? ¿Cómo lo veis desde la asociación? Va variando. Al final hay muchos factores que pueden aumentar o incidir que pueden aumentar o disminuir la incidencia, ¿no?
hablamos, por ejemplo, del Código Europeo contra el Cáncer, ¿no? Que son factores de riesgo y de protección a la hora de que se genere esa célula tumoral en el cuerpo, ¿no? No fumar, no beber, o si se bebe, la Con cantidad moderación, mínima, ¿no? porque el alcohol al final sigue siendo igual de perjudicial que el tabaco o los vapers. Hacer ejercicio con regularidad, evitar una vida sedentaria, es decir, hay factores personales que pueden hacer, que pueden prevenir, ¿no? La generación. Luego, por otra también, el sistema en el que nos encontramos. Miranda es un valle, es decir, que el aire circula, ¿no? De una manera que vuelve a entrar, ¿no? Más o menos, entre comillas, gran parte del mismo aire que ha salido, ¿no? Si hay más industria, hay más probabilidad de que el aire esté contaminado. Entonces también es más probable que haya una mayor incidencia. Entonces hay muchos factores que influyen, ¿no? A la hora de que se aumente o que se disminuya la incidencia. Hostia, cuidado, es un estudio, quiero decir, claro, Claro. al final estando en un valle, al final, claro, si tienes contaminación, si tienes múltiples factores, claro, al final vuelves a recibir el mismo... Joder, da que pensar, ¿eh? Habrá que Tanto subirse a aquí San como Juan en del Monte, ciudades. igual, quizás, Marcos, habrá que subirse a San Juan del Monte, Tanto no aquí lo como sé. en ciudades costeras. Sí. Ajá. También relacionado con esto, ¿no? Los hábitos, la alimentación, los hábitos de claro. vida, ¿no? El ejercicio físico. ¿Creéis También. que las nuevas generaciones, mira, y esto es algo, un debate que he tenido alguna discusión, algún debate con algún amigo o persona conocida, que salen a veces temas de estos, ¿no? De estilo de vida, ¿no? De lifestyle, ¿no? De eso, ¿no? De decir, joder, yo creo que las nuevas generaciones cada vez somos más conscientes del que hay que frenar, hay que cuidarse, hacer deporte, cuidarse mentalmente, que es importantísimo. Creo que tenemos un nivel de sensibilización con todos esos aspectos que, por ejemplo, la generación de mis padres, ¿no? Que mis padres eran en plan, me fumo mis 4 puros al día, mis 2 paquetes de tabaco, de Ducados, me tomaba mis 20 carajillos, mis 4 cervezas. Y creerme que no estoy exagerando en muchos aspectos, ¿eh? En muchas de las cosas que acabo de decir no estoy exagerando. Y es como que antes no eran tan conscientes, ¿no? Del deterioro físico que podían llegar a tener por los hábitos no saludables que tenían, ¿no? Nunca mejor dicho. Y parece como que ahora las nuevas generaciones estamos siendo más conscientes de todo esto, ¿no? ¿Cómo lo veis? Para esto es muy importante reflejarse en estudes. El estudes es una encuesta en población de 14 a 18 años, es decir, población estudiantil, que realiza el Plan Nacional sobre Drogas para ver la incidencia y también la prevalencia del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. Y lo que se está observando es que hay una disminución tanto del consumo de tabaco como del consumo de alcohol. O sea, es algo que no solo se percibe, o sea, se percibe porque está pasando. O sea, que O sea, es importantísimo. Y es importantísimo. Es muy importante. Es importantísimo. Luego también la tendencia al cuidado de la salud física, haciendo deporte, ¿no? Que también es bastante importante. El tipo de alimentación, ¿no? Las personas están vigilando más, ¿no? También qué comen y qué no comen, ¿no? La alimentación es otra pata muy importante hoy en día, ¿eh? Además, venimos ahora de estas polémicas, ¿no? De la agricultura y la ganadería, Sí. Hay que ser sensibles también con lo que comemos, ¿eh? Somos lo que comemos, Sí. ¿no? Se suele decir, así que Claro. Sí. es muy importante el tema de la alimentación. Hablando un poquito de toda la historia que nos ha contado antes Lucía, también quiero entrar un poco en vuestra historia, ¿vale? En la vuestra propia. Y me gustaría que me contaseis, cada uno la suya, la historia más bonita que he tenido en esta profesión. La anécdota más bonita que hayas dicho, joder, solamente por esto, ¿os acordáis cuando os hemos dicho antes de fuera de cámaras, Marcos y yo, que solamente el mensaje que nos habían enviado había valido para todo esto que estamos haciendo? Que así lo sentimos, ¿no? Algo que os haya pasado dentro de vuestra profesión en relación a esto, ¿no? Al cáncer, que hayáis dicho, joder, solo por esto merece la pena. Es que, claro, O varias, que igual las tenéis habitualmente, lógicamente, ¿no? Yo es que, claro, yo llevo en esto desde 2021. Yo estuve 2 años de prácticas en la Asociación Española contra el Cáncer en Salamanca y luego nada, terminé de ahí y me vine aquí. Entonces es verdad que al final estás tanto en contacto con
la vulnerabilidad, conectas tanto que al final es como una entrega mutua. O sea, yo realmente, y yo lo digo abiertamente, o sea, yo tengo cariño a mis pacientes, o sea, para mí es ellos se abren y yo también me abro, ¿no? Yo les dejo entrar y también me abro. Entonces, realmente tengo muchas. Por ejemplo, hubo una persona en Salamanca que conocí que justo era de por aquí, de País Vasco, y le veía en Salamanca y siempre, ¿no? Tenía palabras agradables para mí, trabajamos mucho juntos, entonces de él me llevo muy buen recuerdo. Luego tengo otro recuerdo de un grupo que hicimos en Salamanca, que bueno, en una dinámica hubo una persona que me dijo, necesitamos personas como tú para gente para nosotros. Y eso fue como Vaya chute. un cuchillo en el corazón, es pleno agradecimiento. Y realmente no tengo anécdotas como tal, pero tengo abrazos, tengo miradas, tengo palabras, o sea, no sé, es que en este trabajo conectas tanto, yo conecto tanto con el paciente que es increíble, o sea, cuando te dice, hay una persona que me dice que todo lo que le ha pasado es malo, menos el haber venido a terapia. Y eso, y el estar ahí conmigo, ¿no? Entonces es increíble, o sea, Qué bueno. no hay algo en concreto. Incluso esta mañana que decía Dani, ¿no? Yo estuve también en prácticas en cuidados paliativos en Ávila y hubo una persona que iba a fallecer ese mismo día, él lo sabía, y se despidió de nosotras y nos hizo, bueno, pues la señal De la cruz. sí, y se despidió de nosotras y al final es algo que te llevas, es como el privilegio de poder entrar siendo un desconocido a un sitio muy íntimo y que no todo el mundo entra. Entonces, es que para mí no he podido elegir mejor profesión porque estoy muy agradecida. Dani. Yo personalmente llevo muy poquito en la asociación. Llevo desde diciembre. En el mundo de la psicología llevo un poquito más, ¿no? Temas de exclusión social, personas con drogodependencias, menores en situación, bueno, de reclusión por motivos judiciales, ¿no? Es decir, varias Que experiencias son duras también. ligadas, ¿no? A circunstancias complejas y no tengo anécdotas en concreto, no tengo un poco como habla Paula, ¿no? Esos momentos donde dicen que, ¿no? Donde te hablan y dicen, el otro día recordé lo que estuvimos hablando y me sirvió. O, o de repente que lleguen a consulta, ¿no? Tengas cita con estas personas y digas, jo, es que Me apetece venir. desde que estoy aquí, como me veo capaz, e incorporan nuevas estrategias Fíjate. bueno, de estar en el mundo y dices, es que eso es lo que es tan bonito de todo esto, ¿no? Ver cómo las personas pueden encontrar ese sentido a su vida. Ujú. Qué O guay. es decir, me he acordado de ti, entonces lo he hecho y es como, Sí. yo es un momento en el que digo, te doy todo mi yo, o sea, gracias. Al final es muy reconfortante, muy chulo. Sí, porque Sí. además, bueno, perdón. Bueno, faltaría más. Porque además lo que quizá no se ve detrás de cada sesión o detrás de cada consulta es el tiempo de preparación que llevamos, esto le va a servir, esto Claro. no, la formación El que... making of. Eso es la preparación, ¿no? La formación para decir a esta persona le tengo que dar lo mejor, ¿no? Y tengo que estar pues un poco en constante formación. Entonces, que todo eso que no se ve... Creo que Paula lo decía al principio, era un poco el desarrollo personal, ¿no? Que es Ajá. seguir creciendo, ¿verdad? Seguir Sí. creciendo también junto a los pacientes, ¿no? Sí. Porque cada paciente será un mundo, cada paciente Eso es, sí. tendrá un tipo de estrategia diferente y eso Eso es. a vosotros también os lleva a desarrollar ese, ¿no? Ese crecimiento, ¿no? Realmente. Es un reto cada día de cómo entrar, cómo hacerlo. O sea, ojalá psicología fuera como ABC, sería como todo mucho más sencillo, ¿no? Pero es como un reto continuo de cómo
no sé cómo lo voy a hacer. Mi tutora de prácticas en Salamanca decía, yo es que cada vez que entro a una sesión me pongo nerviosa. Y lleva la mujer 16 años trabajando. Y es verdad, o sea, cada persona es un reto nuevo, incluso a veces cada sesión es como un reto nuevo. Aparte que luego nos preparamos las sesiones Y a luego veces- nunca... Pasa como con el podcast, lo mismo. Claro, Igual. no. A veces llega un momento de, bueno, esta persona está teniendo esta evolución, estamos en un momento de empezar a trabajar esto o a trabajar lo otro, vamos a utilizar esta técnica y lo otro, y de repente aparece con una situación vital que ha cambiado por completo y, Ahí te quedas. y a aceptarlo como viene, ¿no? También. Chicos, primero deciros que para mí es un placer teneros aquí, ¿vale? El que hayáis mostrado un poquito de vuestro interior, ¿no? Y del interior también de Lucía. Pero no solo me quedo en el placer, me quedo en la gratitud, ¿vale? Porque creemos, y creo que Marcos piensa igual que yo, que esto, como decíamos al principio, es una enfermedad de la que muchas veces no queremos mirarla de frente, la queremos mirar de lado, y si la podemos evitar, mejor. Y creo que es una enfermedad que nadie está libre de pecado, que todo el mundo puede tener el día de mañana alguien sentado a su mesa con estos problemas. Y creo que esta visibilización a través de vosotros, ¿no? De la Asociación Española contra el Cáncer, ahí algún día me saldrá, creo que es importantísima, ¿vale? Sabemos, Marcos y yo, que esto es una pequeña ventanita, pero bueno, es una ventana que está ahí y que ojalá que mucha gente pudiera ver esta charla, ¿no? Esta entrevista, es que no es entrevista, es una charla entre nosotros, ¿no? Y sobre todo también ver un poco la biografía, ¿no? de Lucía, y que, joder, que dejemos de mirar al cáncer con miedo, como decía antes Paula, ¿no? Que comencemos a mirar al cáncer de cara a cara, de frente, ¿no? Y que, digamos, joder, podemos pelear contra él. Bueno, o fíjate, podemos mirarlo con miedo. Al final, las emociones no es cuestión de quitarlas, es de aprender a convivir con ellas. Y es caminar con miedo, ¿no? Ir a los resultados, Hay una ¿no? frase que dice, hazlo con miedo, pero hazlo, ¿no? Pero hazlo. Y yo creo que al final el proceso oncológico es como un poco aprender, ¿no? A convivir, a balancearte con esas emociones. Al final, quiero decir, dentro de los procesos oncológicos es importante la libre expresión de emociones, el aprender a convivir con ellas, que al final, pues en nuestro día a día, por suerte, no estamos tan acostumbrados a lidiar con tanta emoción. Es importante, ¿no? El convivir con ellas y que el resto nos permitan convivir con ellas. Chicos, muchas gracias, ¿eh? De verdad, os lo digo en serio. Hemos empezado Gracias a ti. 2026 fuertes, ¿eh, Marcos? Antes de irnos y despedirnos, todavía queda podcast para rato, ¿eh? Bueno, un poquito. Tenemos el pim pam pum ahí que Marcos siempre nos prepara, así que, Marcos, ¿estás preparado? Damos caña. Venga, va. Definir vuestro trabajo en una palabra. Privilegio. Gratitud. Un momento que nunca olvidaréis. El año pasado, la final del playoff Oviedo Mirandés. Mi graduación. Algo que os dé fuerza en los días difíciles. Mi familia. Llorar. Algo que os gustaría cambiar del sistema actual. Quiero más recursos públicos para la sanidad. Más humanización. Y la última, ¿tenéis por ahí el móvil? Sí. Sí. Lo tengo que coger. Cógelo. Última canción que habéis escuchado en Spotify. Atención, que igual hay premisa. Yo de Dani estoy un poco despistado con Dani, ¿eh? Dani Pimpinela, seguro. ¿Te imaginas? A ver. Pues... ¿Cuál tengo? Ajá. Justo esto, bueno, lo puso mi... No, lo puse yo, porque mi pareja me dijo que Natos Igual había sacado disco nuevo con Hijos de la Ruina, entonces creo que puede ser, Temazo, ¿eh? Madrid, de Natos Igual, bueno, Hijos de la Ruina. Pues yo la que tengo es Guay de Bacchial. De Bad Gyal, ¿eh? Sí. Joder. Por supuesto. Va fuerte, Paula, Quedan las dos últimas preguntas, chicos. La primera pregunta es, y voy por orden, como queráis, ¿vale? Y en la última pregunta también me gustaría hacérsela a Lucía. ¿Qué le diríais a vuestro yo de 5 años?
Buah. Que siga así, porque va a ser una persona súper guay. Y que se quiera mucho. Yo le diría que no era malo, solo movido. Eso me suena a mí de algo también, Dani. No sé si vamos lo de Dani por algo, ¿eh? Mi suegra dice que sí, que no conoce ningún Daniel que no sea travieso, ¿Verdad? entonces, pues igual, oye. Esa frase me la han dicho más de una vez. Y la última... Que de Lucía también, ¿no? Ah, claro. Claro. Lucía, ¿qué le dirías a tu yo de 5 años? Que todo va a estar bien, que va a ser una persona fuerte y resiliente y alegre, feliz. Muy bien. Y la última pregunta, chicos, que nos gusta despedirnos así en el podcast, ya sé que es un poco espiritual, ya os he dicho antes que soy un poco espiritual, es que, ¿qué pensáis que hay después de esta vida? Yo considero que paz. Siempre pienso, después de la muerte, yo creo que hay una paz absoluta. Como cuando tú duermes profundo, que como que no, yo pienso que eso es la muerte. Como tranquilidad. Ujú. Yo nada. ¿Se apaga la luz? Dani. No lo sé. Durante el año pasado tuve muchas dudas y muchos planteamientos importantes respecto a esto. Cuando falleció mi abuelo y no tengo una respuesta. Y estoy en paz con no tener respuesta. Qué guay. Así que me quedo con... No cierras puertas ni las abres. Me quedo con un no lo sé, con mucha paz y mucha calma de saber que no lo sé y que no necesito saberlo. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Muy buena respuesta. Chicos, muchísimas gracias de verdad. Esperemos que igual haya incluso una segunda parte. Oye, ¿por qué no? ¿Por qué Por no? supuesto. Y que nada, que por último, si queréis, antes despedíamos antes nosotros el podcast. Ujú. Bueno, despedíamos de aquella manera. Y ya desde hemos cogido la mala costumbre, ¿verdad, Marcos? De que despidáis vosotros el podcast. Así que tenéis las cámaras por aquí, decid lo que queráis, como queráis y de la manera que queráis. O sea, es vuestro el podcast. Jo, es que a mí lo que ha dicho antes Lucía me ha parecido increíble. ¿Cuál de todo? Con lo que se ha despedido, ¿no? De qué diría ella a un paciente, me ha parecido increíble. Pero bueno, Vale. ¿qué decimos? No lo sé. No tengo ni idea. La verdad. Se ha quedado los ojos en blanco, sí, sí, Marcos. sí. Ya. Fíjate que no me esperaba para nada esta pregunta, la verdad. No o nos sea, habíamos no. preparado. No lo sé. Lo que queráis, de verdad. O sea, ¿dónde está vuestra asociación? ¿Dónde os pueden Bueno, encontrar? puede ser, ¿no? Puede ser una buena. Puede ser una. Puede ¿Qué ser. manera existencial tenéis de que acabe este podcast? Lo que queráis. Sería importante decirles dónde están, por si Cuidado, quieren ir, ¿no? cuidado, Sí, es algo, importante, ¿no? Bueno, pues en primer lugar a mí me gustaría decir que todo proceso oncológico es algo individual, que ni siquiera un mismo diagnóstico es parecido porque todo difiere en cuestión de edad, ¿no? De composición del cuerpo, de la persona e incluso del género, ¿no? Entonces, que es importante ser consciente de que todos los procesos oncológicos son individuales y que en sí también los tratamientos son individuales, que es importante, ¿no? El no acogerse a intentar, ¿no? El no compararse con otros procesos u otros efectos, ¿no? O tratamientos. También me gustaría decir que al final el equipo médico que tenemos aquí en el Hospital Santiago Apóstol es un equipo de 10. Me gustaría mandar un besazo a las enfermeras del hospital de día y algún enfermero aquí también, porque es un equipo muy, muy bueno y al final ayudan mucho a los pacientes, su trato con tanto cariño, tanta calma, tanta tranquilidad, y también a los oncólogos,
porque son muy buenos profesionales, son muy cercanos, muy humanos y me gustaría agradecerles también esa parte por ese trato. Y nada, también el decirles dónde estamos. Que estamos situados en la calle Condado de Treviño, 36B bajo, ¿vale? En los soportales, que enfrente hay una tienda de informática y al lado una farmacia, ¿vale? Y que estamos ahí para lo que podáis necesitar. Y que todo lo que podemos sentir como pacientes o como familiares es completamente válido y que tenemos derecho a sentirlo. Qué grande. Chicos, nos despedimos, ¿eh? Ha sido un placer. Gracias, Dani. Igualmente. ¿Qué tal, Marcos? No fue para